Nosotros para interpretar la Biblia utilizamos este principio y no, tú no puedes determinar lo que nosotros creemos. No puedes interrumpir diciendo, ese principio no usas, porque tú no conoces el principio que yo uso. Hoy te vas a enterar. El principio que nosotros utilizamos se llama el principio de sola escritura. Acá no es que te estoy cambiando el tema. Tú me pides qué principio usas, te estoy contando el principio que estoy usando. Utiliza el principio de sola escritura. Aunque no te guste ese principio, es mi principio. ¿Has pedido mi principio? Pues ese es mi principio. ¿Y de en qué consta mi principio? Mi principio consta en que todo lo que esté escrito en la Biblia es un fundamento de fe, o es una verdad de fe, o puede ser un dogma de fe, o incluso puede ser una tradición, porque el principio de sola escritura no se opone a la tradición, siempre y cuando la tradición esté fundamentada en la escritura. Esto es una completa oposición a lo que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, no tienen ningún fundamento bíblico para la intercesión de los santos, para María Inmaculada, para los dogmas marianos. Ahora interrúmpenme porque sé que tienes ganas, pero estoy en mi tiempo, ¿sí? Sigo explicando mis principios. Por lo tanto, todos los principios que nosotros tenemos parten de la Escritura. Todos los principios que nosotros tenemos para decirte de que las personas tienen que ser salvas por la fe y no por las obras, parten de la Escritura. Son principios evangélicos, son principios cristianos. No es mi culpa que te la hayas vivido escuchando a sectas y iglesias independientes neopentecostales y hayas hecho videos haciendo críticas hacia ellas, pero hoy te estás topando con una persona que no me considero mejor que nadie, pero por lo menos te puede poner en tu lugar diciéndote que el principio que utilizamos, los que estudiamos, porque tampoco me voy a considerar un gran teólogo, los que estudiamos teología para interpretar las escrituras, es el principio de la sola escritura, que es muy diferente a la prima escritura, o es muy diferente al biblicismo. Entiéndase. Continúo, porque veo que está siendo condescendiente y ya entendiste que es mala educación interrumpir a tu invitado. Continúo, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de sola escritura, nos referimos nada más y nada menos a lo mismo que dijo ahí te lo pongo, nada más y nada menos a lo que dijo San Atanasio de Alejandría, ¿no? Lo cito: solo en las sagradas escrituras se anuncia la instrucción de la religión, a las cuales ningún hombre puede añadir ni ningún hombre puede disminuir, que son suficientes en sí mismas para articulación de la verdad. ¿Quién dice esto? San Atanasio de Alejandría. Sí, utiliza la palabra solo en las sagradas escrituras. Por lo tanto, mi principio de sola escritura ni es un principio inventado por los evangélicos, como nos suelen llamar, que se le inventó Martín Lutero porque estaba loco. De hecho, Benedicto XVI y el Papa Francisco dijeron que lo que hizo Martín Lutero fue una medicina para la Iglesia Católica, que vivía en corrupción, mundanidad y apego al dinero. Vuelvo al tema. Reivindicando a Martín Lutero con los principios que introdujo para la Iglesia Católica. El principio de sola escritura me mantiene apegado a que todo lo que yo crea esté fundamentado en la escritura. Mi pregunta para ti sería, ¿tú podrías probarlo desde tus propios principios y dogmas marianos? ¿Tú podrías probarlo desde la aparición de la Virgen de Fátima o cómo María fue asunta al cielo? ¿Tú podrías probarlo desde las escrituras? Esto es un caos completo cuando vamos al catolicismo. No pueden utilizar la Biblia. Pero nosotros, fieles a la Biblia, podemos utilizar la tradición, la historia, los padres de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la escritura lo corrige, porque la escritura lo profundiza, porque la escritura lo fundamenta. Entonces, si la tradición, la historia
y los padres de la iglesia contradicen la escritura, es basura. Ahora, si tú no sabías que el principio de sola escritura se valía de las herramientas de hermenéuticas, como de historia, como de padres de la iglesia, como de patrología, como de métodos de estudio, como interpretaciones hermenéuticas y hasta el hecho de ponerte unos lentes para leer la Biblia, pues es tu problema de falta de conocimiento. Pero no te lo puedes pasar y vivir toda una vida haciendo críticas de un tema que desconoces. El principio de sola escritura jamás ha negado la tradición. El principio de sola escritura jamás ha negado a los padres de la iglesia. El principio de sola escritura jamás ha negado la historia. El principio de sola escritura lo que propone, y hoy te vas a enterar y me tienes que refutar ese concepto, el principio de sola escritura propone de que todo lo que la historia diga, todo lo que los padres de la iglesia digan y todo lo que la tradición exponga tiene que estar fundamentado solo en la escritura. Ese es el principio de sola escritura. Pero no ocurre lo mismo en el catolicismo romano, porque cuando yo me voy a tu catolicismo romano, encuentro muchas cosas que no existen en la escritura. No hay. No hay fundamento bíblico. Y ese es el gran problema con el que tienes que lidiar. Comprendo que estás un poco ocupado, así que ya estás listo, perfecto. Entonces, te decía que ese es el problema con el que tú, Jesús Ferreira, más conocido como antisectas, tienes que lidiar. Tú tienes que probar que tus principios están fundamentados en la escritura, mientras yo muy fácilmente te lo puedo probar con mi principio de sola escritura. Y te repito, por si no lo sabías, no es bueno conocer, es bueno aprender. La sola escritura nunca ha negado la tradición, la historia, los padres de la iglesia. Lo que la sola escritura propone es que la tradición, la historia y los padres de la iglesia se fundamenten solo en la escritura. Por lo tanto, si hay algo que la tradición, la historia y los padres de la iglesia digan que no esté fundamentado solo en la escritura, es basura. Y por eso, caso contrario que ocurre en la iglesia católica romana de la que tú dices representar, ¿no? Vas a tener que probar que tus dogmas y que tus principios marianos se fundamentan en la escritura. Ese es tu gran reto. Yo ya te di mi descripción de cuál es mi forma de interpretar la Biblia. Me la pediste. Pues tengo que ser honesto a mis convicciones con la sola escritura. ¿Capiche? ¿Sí? Ahora te escucho. ¿Terminó? Perfecto. Bueno. Supongo que van a haber preguntas, ¿verdad? Tú Martina, sí, podemos hacernos 2 preguntas cada uno. No vamos a hacerlo muy largo. No tenemos que terminar como enemigos. Bien. Tampoco, No, generalmente con los protestantes nos toman como enemigos, nosotros no. Pero escúcheme, antes de que tome mi tiempo, ¿no quiere tomarse 5 minutos más? No. ¿Seguro? Que lo que te dije, porque por ahí me puedo extender, un poquito. Extiéndete todo lo que quieras. Bien. Considero que te dije lo esencial. Perfecto. Después nos hacemos 2 preguntitas cada uno, porque yo estoy trabajando. ¿Me explico? Yo estoy en horario de trabajo. Bueno, yo también. Escuche lo que dijo. Bien, escuche lo que dijo un Cristian Izquierdo. Se fue por el tema de María. Él dijo, me tienes que comprobar la Inmaculada y la maternidad divina de María. O sea, me llevó a María. Él no me pudo dar las pautas. No pudo siquiera darme las pautas. ¿Cómo hace él? Porque cuando él dice la iglesia evangélica, ¿cuál? Ahí tenemos los bautistas unicitarios, ahí tenemos a los pentecostales trinitarios, ahí tenemos a Iracema Jiménez, que ni más ni menos es unicitaria y estuvo con usted y los dos creen en la sola escritura. Y los dos fundamentan su enseñanza en la sola escritura y en la patrología. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Iracema Jiménez cree que Jesús es el Padre. Por eso quitó un video en vivo que ella subió. Y usted cree que Jesús no es el Padre. Ambos con la patrística, ambos con la sola interpretación, la sola escritura, y ambos decían
esto lo sustenta con la Biblia. O sea, así de ridícula se ve la sola escritura. Usted dijo que el principio de sola escritura, yo nunca le pedí el principio de sola escritura. Yo le pedí a usted que me diga cómo interpretar las escrituras y usted no pudo. Usted dice, todo lo que está escrito es una verdad de fe o dogma de fe, debe sustentarse con la escritura. A ver, esto es algo que usted me va a tener que comprobar. ¿Cómo hace usted? ¿Con qué filtro? Porque seguramente me va a decir con la escritura misma. Cuando usted me dice que todo debe estar sustentado por la escritura, usted se pone en un papel de infalibilidad al decir yo la interpreto y si pasa por mi filtro es lo que dice la escritura. A menos que usted diga todo lo que enseña la iglesia debe pasar por mi interpretación que hago de la escritura. Esa es otra cosa. Porque usted no puede argumentar que la Biblia se interprete por sí misma, porque si es verdad que la Biblia se interpretara por sí misma, usted tendría que, por ejemplo, darle la razón a Winston Medina, que también dijo que la Biblia se interpreta por sí misma y cree que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. O usted le tendría que darle la razón a Iracema Jiménez, que cree que la Biblia se interpreta por sí misma y cree que Jesús es el Padre. O usted le tendría que dar la razón a Montesinos, que es adventista y cree que la Biblia se interpreta por sí misma y llegó a la conclusión de que hay que guardar el sábado. Y si quiere me puedo extender mucho más. O tendría que darle, por ejemplo, la razón a Winston Medina, que con la sola escritura, la patrística, la tradición, el griego, el hebreo, la hermenéutica, llegó a la conclusión de que Jesús, de que Pedro se equivocó. Entonces, usted, una cosa es decir si pasa por lo que la Biblia dice o lo que interpreta usted de la Biblia, lo que usted cree que la Biblia dice. Porque si usted me dice, la Biblia dice esto, entonces usted me está diciendo, dice es infalible. Porque lo que dice la Biblia es infalible. Y si usted lo asume, usted entonces me está dando, se está poniendo el papel de infalibilidad. A ver, después dice todos los principios que tienen parte de la escritura o de la interpretación de la escritura que hacen. A ver, me tiene que comprobar, porque usted sola escritura, me tiene que comprobar cuáles son los métodos con la sola escritura, que me lo pruebe con la Biblia, con la interpretación que usted hace de la Biblia. Muéstreme cuáles son las pautas, pasos a seguir con Biblia. Usted me dice, la Biblia para interpretar las escrituras me dice, para interpretar las escrituras debo hacer esto, debo hacer aquello, debo hacer esto, y muéstremelo con la Biblia, no me lo muestre con él según Sancho, no, me lo muestra con Biblia. Porque si usted me dice que hay que orar, si usted me dice que hay que ayunar, si usted me dice que hay que pedir sabiduría, si usted me dice que hay que hacer hermenéutica, si usted me dice que hay que hacer exégesis, si usted me dice que hay que ir a los padres de la iglesia, tenga por seguro que hay católicos que oramos, vamos a los padres de la iglesia, hacemos todas las herramientas que usted me va a dar. Si realmente esas herramientas son válidas, entonces usted tendría que estar en la iglesia católica. ¿Qué hace allí? Si me está dando pautas o me dará pautas para llegar a la sana doctrina. A menos que niegue esas pautas y diga, no, hay que hacer esto para entender la escritura. Después dice, los evangélicos estudiamos teología. Sepa que hay adventistas teólogos, hay testigos de Jehová teólogos, hay reformados bautistas teólogos, hay teólogos de la secta Pare de Sufrir. Teología es estudiar las ciencias sagradas, estudiar teos, Dios, logía tratado, estudiarlo. Entonces, usted puede decir que es teólogo, sí, porque está estudiando, pero una cosa es dónde aprendió usted teología, dónde asume usted que es teólogo, de su propio intelecto y de su propio, usted es autodidacta, usted dice yo soy teólogo, punto. Después dice, nosotros hablamos de sola escritura, bien, sola escritura. Y ese es el problema. La sola escritura nos lleva a mucha postura. Si usted, recuerde, me dice que la Biblia se interpreta por sí misma, si usted me afirma eso, usted le tiene que dar la razón a los adventistas que dicen lo mismo, a los Pare de Sufrir que dicen lo mismo, a los unicitarios que dicen lo mismo. Se interpreta por sí misma, a menos que usted me diga, no, hay que interpretarla. Bien, y hay que pasarla por un filtro, la escritura misma, y caemos en la misma volteada, se interpreta por sí misma, entonces le tenemos que dar la razón nuevamente a todas esas sectas que creen tener la sana doctrina. Ahora, si usted me dice, no, hay que interpretarla, no se interpreta por sí misma, entonces usted la interpreta, y ahora le voy a dar un texto para que usted lo piense, ahora cuando termine mi exposición. Después cita a San Atanasio, supuestamente
avala la sola escritura. Le voy a decir algo. A mí cuando me sacan esto a los padres de la iglesia, sepan que los testigos de Jehová también sacan a San Atanasio de Alejandría. Las sectas utilizan a los padres de la iglesia así como está haciendo usted. Los adventistas también no, porque los padres de la iglesia guardaban, no, porque decían los padres de la iglesia que había que guardar. Todos hacen lo mismo que está haciendo usted y hasta ahora no me dio las pautas para entender la Biblia. Todas las que me está diciendo lo hacen todos. Usted no me puede dar una pauta para entender las escrituras. Usted me cita a los padres de la iglesia, yo le podría citar, por ejemplo, a Tertuliano, le podría citar, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, le podría citar a Papías, le podría citar a Orígenes, le podría citar a San Hipólito, le podría citar a Hipólito de Roma. O sea, yo le podría citar y sostener lo contrario a lo que usted me afirma. Pero si usted va a citar a San Atanasio y se va a apoyar en la mente, que seguramente después voy a ver el documento que usted me cita, a ver si es verdad. Si usted se apoya en el intelecto de San Atanasio, no rechace ese intelecto después. No lo vaya a rechazar. Porque si Atanasio creía o si San Atanasio tenía alguna perspectiva de algún dogma católico que usted niega hoy, no vas a hacer cosa que rechace a San Atanasio y que diga que se equivocó. Porque podemos decir que de la misma manera se haya equivocado al decir eso, a menos que usted me diga que San Atanasio es infalible. Eso le va a pesar, porque los testigos de Jehová hacen lo mismo. Después, Izquierdo, miren. Después dicen, si la tradición, la historia, los padres contradicen a la escritura, es basura, dice usted. Pero, a ver, miren, usted se está poniendo en el papel de la infalibilidad, porque usted me dice, si la tradición contradice a la historia. A ver, si la tradición contradice a la historia, ¿según quién? ¿Según usted? A lo que usted entiende de la historia. Porque le voy a decir algo, Cristian Izquierdo. Yo estoy seguro que usted está en una iglesia que no pasa de 30 años, en una comunidad que no pasa de 30 años de fundación. Pero yo le voy a decir algo. Si vamos por historia, el que más autoridad tiene para hablar de la historia es el que la vivió la historia. El que más autoridad. Porque yo le puedo citar historiadores también que son recientes, contemporáneos, a usted mismo contemporáneo. Pero el que tiene más autoridad para hablar de la historia es el que la vivió. Dice, si la tradición contradice la historia. No, si la tradición contradice lo que usted estudió de la historia. Si la tradición contradice a los padres. No, si la tradición contradice lo que usted entiende y cree de los padres o interpreta de lo que dijeron los padres. O si la tradición contradice a la escritura. Perdón, si la tradición contradice a la... ¿Pero qué hay que pasar por el filtro suyo? ¿La escritura debe pasar por su propio filtro? No, si la tradición contradice lo que usted cree de las escrituras. Segundo, me nombró la hermenéutica. ¿Usted sabe lo que significa hermenéutica? Yo estoy seguro que usted no tiene ni idea de lo que significa hermenéutica. Hermenéutica viene de Hermes. ¿Y sabe quién es Hermes? Era un interpretador de las palabras de los dioses. Era griego. De ahí viene la palabra hermenéutica. Hermeneutiqué, o del latín interpretare. Y todo el mundo utiliza interpretación, todo el mundo hace hermenéutica, Cristian Izquierdo. Si esas pautas que usted me da son verdaderas, entonces yo estoy en la verdad, porque todos interpretamos. La iglesia está en la verdad porque la iglesia interpreta. Los adventistas están en la verdad porque ellos interpretan. Todos interpretan, todos hacen hermenéutica. Patrología. Bueno, Rodrigo Calvo, ¿cuántos padres de la iglesia le citó? Si citar o ir a los padres, a menos que usted diga, no, los demás lo entienden mal, yo sí lo entiendo bien. O como por ejemplo Carlos Blanco, que citaba a los padres y decía interpretar las escrituras y me dijo ser inspirado por Dios pero no está bautizado. Eso lleva a la sola escritura. Método de estudio, no nombró ningún método de estudio, Cristian Izquierdo. Se quedó ahí en María, María, la Mariología, María, María, la Inmaculada. Me tiene que probar con la Biblia que María. No, no, señor. El tema es cómo usted interpreta las escrituras. Y no pudo probarlo. No pudo. Después dice, la sola escritura, dijo usted, propone que toda la historia debe estar sustentado en la escritura. ¿Debe estar sustentado en la escritura? Ok, mire, le voy a decir algo. Lutero, que tenía este principio de sola escritura, ¿sabe lo que decía? Por ejemplo, decía que Jesús estaba consustancialmente, quería la consustanciación. ¿Me explico? Calvino la negó, y Calvino también decía que lo que él creía estaba sustentado con las escrituras. A ver, ¿me va a decir que usted tiene más conocimiento de la historia de los padres teológicos que Lutero y que Calvino? Después, entonces, cuando usted me dice la escritura propone que toda la historia debe estar sustentada en las escrituras, no diga eso, diga lo que yo interpreto de las escrituras.
porque Lutero dijo lo mismo. Zwinglio, no, tiene que estar en la historia, tiene que estar en los padres, pero tiene la Biblia la palabra final. Si no está en la Biblia, o sea, todos dicen lo mismo. Y Calvino, ¿qué hizo? Contradijo a Lutero. Después vino Zwinglio, contradijo. O sea, toda una cadena y cada cual decía, lo sostengo con la Biblia, con la historia y la patrística. Todos hacen lo mismo. Bien, después en los principios, y acá quiero hacer hincapié, los principios de interpretación deben estar sujetados a la escritura, dice usted. Los principios, bien. Recuerde que usted me tiene que dar los principios de interpretación, me lo tiene que mostrar en la escritura. Me muestra en la escritura los principios de cómo interpretarla. Si me dice, pedí sabiduría a Dios, yo también pido. Si usted me dice que debemos orar, yo también oro. Ayunar, todos ayunamos. Entonces, si me va a dar esas pautas, que yo no las aplique y me lleva a creer diferente a usted. Porque los adventistas también la aplican y creen diferente a mí, y otras sectas, como por ejemplo los ejércitos de salvación, pare de sufrir, también lo interpretan y creen diferente a usted. Después me dice, usted representa a la Iglesia Católica. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Yo nunca dije representar a la Iglesia Católica. Yo no soy representante de la Iglesia Católica, señor. Yo soy un laico de la Iglesia. ¿A qué llama usted representante? No, yo vengo, represento, eso es una acusación gratis suya. Después habló de principios marianos, no pudo decirme cómo interpretar la escritura, me salió con los principios marianos. Ahora, bueno, bien, algo que usted dijo, un segundito, ya que me dijo que me tome el tiempo del mundo. Bien. Ahora, miren lo que dice usted. Usted nombró a la iglesia. Usted nombró a la iglesia. Y usted dice que la interpretación se basa en la historia, en la tradición. Usted ahora se aferra a la tradición, cosa que hasta el movimiento reformado se va reformando. Igual que los testigos de Jehová van teniendo un nuevo entendimiento. Porque si yo le llego a leer, por ejemplo, las confesiones de fe, va a estar muy en desacuerdo y no va a ser confesionista. Va a decir, no, yo no soy confesionista, yo hago mi propia interpretación. Pero le voy a decir por qué nosotros creemos y cómo llegamos nosotros a la interpretación de la Escritura. ¿Cómo? Con lo que la Iglesia enseña. Le voy a explicar por qué. Porque tenemos un magisterio, tenemos una escuela, un magisterio de obispos, tenemos un colegio apostólico, tenemos a los obispos de la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, que han vivido la historia, tienen los documentos más antiguos de todo el cristianismo, y la asistencia del Espíritu Santo, y no solamente eso, la misma que definió el canon bíblico, y no quiero debatir del canon porque estamos hablando de sola escritura, la misma que hizo la división de versículos, la misma que hizo la división de capítulos, la misma que le dijo al mundo aquí, a ella le creo, porque no se equivocó. La misma que perduró en todos los siglos, la misma que tuvo atentados y resistió los atentados, la misma que predicó en todo el mundo cuando Lutero no estaba, la que trajo, escuche, la que trajo el Evangelio a América. ¿Y sabe por qué le creo a la Iglesia Católica? Y le voy a explicar por qué. Porque si no fuera por la Iglesia Católica, usted estaría leyendo el Corán. Por el simple hecho de que los primeros colonos que venían de vencer a los musulmanes de España, los primeros colonos que hicieron, vencieron a los musulmanes, volvió el cristianismo a España, los colonos vinieron aquí y trajeron la Biblia gracias a la Iglesia. Ni siquiera gracias a Lutero, ni gracias a nadie. Entonces le creo a esta Iglesia que evangelizó los pueblos. Y gracias a ella usted lee el Islam. Entonces a esta iglesia que me dio el canon bíblico, que me dijo, este es el canon, esto es palabra de Dios, estos son los versículos divididos, estos son los capítulos. La misma que rechazó estas cartas y dijo, esta carta no y esta carta sí. La misma con asistencia del Espíritu Santo. A esa iglesia le creo y no le creo a usted, Cristian Izquierdo. Y por último, y esta se la voy a dejar picando porque me hizo una pregunta antes de empezar mi diálogo, mi exposición. Usted me dijo que se basa en la interpretación de la Escritura, en lo que interpreta basado en la historia y en todo lo demás. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y yo sé con qué me van a salir con la palabra privada. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted puede decir, la iglesia lo hace privadamente. Veremos. Porque si usted me dice eso, va a estar en problema. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados.
pseudonustos, inspiración, exhalación del Espíritu Santo. Ok, la escritura no es de interpretación privada porque fue inspirada por Dios. Ahora, ¿pero qué dice el apóstol en el siguiente texto? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Qué hace el falso profeta? No es inspirado el falso profeta. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Me dejas ya refutarte o te tomas otros 20? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Bien, ahora, si la Biblia, me dice el apóstol, que no es de interpretación privada, o sea, no es de interpretación no inspirada, privada, debe ser interpretada como fue escrita. Entonces, ya que usted me hizo una pregunta antes de arrancar mi exposición, y aquí termino, me gustaría saber si usted interpreta la escritura privadamente, como los falsos profetas, o por inspiración, como lo hacían los apóstoles. Me cedo. Gracias. Te voy a responder lo que acabas de decir. Dense cuenta que mi querido Jesús Ferreira, antisectas, acaba de poner el cuello en la guillotina teológica. Él acaba de reconocer que son falsos profetas los que privatizan la palabra de Dios, los que privatizan la profecía, los que privatizan la escritura. Él lo dijo, todos lo oyeron acá, y esto está para hacer un short, un meme, esto está para hacer, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Ya lo harán otras personas. Pero que quede claro que solamente la institución católica romana, apostólica, o sea, católica apostólica romana, cual sea el orden, como lo tengas, es la única que ha privatizado la interpretación para que la autoridad solo la tenga el magisterio. No permita que tu magisterio no permite que la escritura le corrija. Y ese es el problema el que no puedes resolver. Tú mismo reconociste, son falsos los que privatizan la palabra de Dios, la profecía. ¿Y quiénes son los que privatizan la palabra de Dios, Ferreira? Pero si me vas a dejar argumentar, sácame la pantalla de encima, ¿no? Déjame concentrarme en las expresiones faciales que pones porque me inspiran. Bueno, si tú insistes en poner eso, ¿qué puedo hacer? No es tu canal, son tus reglas, pero sería proporcional que me pongas al costado tuyo para no estarme distrayendo con lo que pones al medio, ¿sí? Puedes hacer eso, puedes ser condescendiente con el diálogo. Luego lo pones en tu momento, es que luego lo puedes poner en tu momento de argumentación. Ahorita estoy argumentando, es una falta de respeto. Yo no le estoy hablando. Yo le hice una pregunta que usted no respondió. Usted no me respondió la pregunta, yo se la respondí cuando empecé mi exposición. Lo escucho. Le voy a sacar, pero para que vean cómo se refutó solo él, porque no me puede responder la pregunta si es inspirado o lo interpreta privadamente. Y no puede decírmelo. Voy a quitar esto solamente. Iglesia Católica privatiza la palabra, falsos profetas. ¿Ya? Gracias. Tú mismo dijiste que son falsos los profetas que privatizan la palabra de Dios. ¿Y quién crees que es el que privatiza la interpretación de la palabra de Dios? ¿Los evangélicos? No, nosotros no hemos privatizado la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos todos los días es agarrar la palabra de Dios y hacer que nos corrija. ¿Que nos corrija qué cosa? Nuestra interpretación. Eso es lo que la Iglesia Católica no puede hacer. Es por eso que se ha inventado, y aunque te duela y tú digas que es una falacia de evasión, es que son parte de tus principios teológicos, mariológicos, católicos. Qué bien que te desblindas de lo que cree el catolicismo, pero a la hora de que eres confrontado, te evades el tema. Tú no puedes probar la asunción de María por la Biblia. Tú no puedes probar la intercesión de los santos por la Biblia. Tú no puedes probar el purgatorio por la Biblia. Tú no puedes probar ninguna de estas fantasías de la Iglesia Católica Mariana por la Biblia. Es por eso que criticas el principio de la sola escritura. ¿Sabes por qué? Porque no puedes fundamentarte en la escritura.
Y si tú no puedes fundamentar tus principios católicos en la Escritura, es problema tuyo, no es problema mío. Te lo repito, si tú no puedes fundamentar tus principios católicos en la Escritura, es un problema grave tuyo y no es problema mío. Y esto se suma al hecho de que reconociste que son falsos los que privatizan la palabra o la profecía o la Escritura. Pues, ¿quiénes crees que lo han privatizado? El magisterio de la Iglesia Católica. Lo tienes privatizado hasta el día de hoy, a tal punto que no permiten de que venga alguien y les diga, oye, ¿saben qué? Creo que la Escritura en este punto nos podría corregir. No lo permiten. El magisterio, si el magisterio dice, esto se tiene que interpretar así, no hay nadie que les diga, oye, pero si nos está hablando de otra manera, no, que se tiene que interpretar así y está privatizado de que alguien más se interprete de forma diferente. Entonces, con tus propias palabras estás condenando a toda tu Ícar, a toda la Iglesia Católica Romana de ser unos falsos profetas. ¿Por qué? Porque tú reconociste que los que privatizan la Escritura y los que privatizan la profecía son falsos profetas. ¿Quién lo dijo? Jesús Ferreira, en su propio canal de YouTube, llamándose antisectas, siendo refutado por un evangélico. Cancherito te creías para ver fuera de los demás, pues ahora estás enfrentando. No he terminado. Le voy a seguir dando. Adelante, escuche, porque gracias, vamos a gracias. ver. Porque gracias, es fácil gracias por tratar, gracias por tratar de interrumpir. Adelante. Gracias por tratar de interrumpir, pero la refutación que te has llevado estuvo fundamentada. Pero eso es una cosa, eso es gratis, refutación, eso lo dicen todos. Yo también puedo decir lo mismo de ti. ¿Cuánto tiempo se va a vender? Así nos compartimos el tiempo, porque yo también tengo que trabajar y usted también está trabajando. Entonces, ¿cuánto tiempo? Me voy a tomar 3 minutos más para hablar. Y bien, demostrar, lo escucho, después me llamo todo, me tomo el tiempo que usted se tomó. Ok. Perfecto. Como quieras. Yo estoy acá para desmontar tu circo. Mira, todos los principios que tú tienes como católico, como María, mediadora de todas las gracias, que lo hizo el Papa Benedicto XV en el año 1921 en su acta hablando ex cátedra, no lo puedes probar con la Biblia. Yo sé que te duele lo que te estoy diciendo, y yo sé lo que tienes en tus manos, o es el catecismo o es la palabra de Dios, pero es algo, pero desde la Biblia no puedes fundamentar tus principios católicos romanos, no puedes hacerlo. O sea, el que está en un problema y en un agujero cayéndose aquí eres tú, porque mientras yo sí puedo defender mis principios teológicos y mis principios de fe desde la Escritura, tú no lo puedes hacer. Porque si yo te pongo dentro de la balanza y te hablo de María, tú hábilmente vas a querer escapar de ese tema. ¿Y sabes por qué siempre escapas de ese tema? Porque no puedes fundamentar ningún dogma mariano en la Escritura. Y si no te hablo de María, te podría hablar de otra cosa, para que no digas, uy, me está agarrando con María. Bueno, te voy a hablar de otra cosa. ¿Cómo me fundamentas la oración a los muertos que Irineo de León incluso condena? ¿Cómo lo fundamentas desde la Biblia? No puedes fundamentarlo. Y estas son cosas que el catolicismo romano al que tú representas crees. Y aunque no te creas representante, pues eres una persona que sale por las redes sociales hablando a voz de ella, tratando de abogarla, pero te aseguro que ni siquiera sabes lo que dice el Unitatis Redintegratio. Te aseguro que ni siquiera sabes lo que dice el Catecismo de la Iglesia numeral 818. Te aseguro que ni siquiera sabes cuál fue la declaración del Papa Benedicto XVI ante su regreso a Armenia. 3 minutos, ¿terminó? Terminé diciendo que los falsos profetas son los que privatizan la palabra de Dios y tú reconociste que tu magisterio lo hace. Te escucho. Bien, ¿terminó? Bueno, miren cómo Cristian Izquierdo se dio un pie en el tiro. Escuchen. Él no leyó Segunda de Pedro, nunca lo leyó. Entonces, él llega a decir que la iglesia la interpreta privadamente porque según él la iglesia la esconde y no dejan que todo el mundo la interprete. Le voy a decir algo. Interpretar la Biblia privadamente, seguramente Cristian Izquierdo debe estar de acuerdo que cuando alguien interpreta la escritura privadamente, como los falsos profetas de Segunda de Pedro, se llega a diferentes conclusiones, porque la tuercen.
Los adventistas la interpretan privadamente. Los testigos de Jehová la interpretan privadamente. Los pares de sufrir la interpretan privadamente. Pero cuando se interpreta con inspiración, se llega a la verdad. Y Cristian Izquierdo no me puede contestar si la interpretó privadamente o inspiradamente. No puede. Porque si él me dice que no es inspirado, la interpreta privadamente. Pero si me dice que es inspirado, bueno, tenemos un superapóstol. Tenemos un apóstol inspirado por Dios. O sea, él no puede responder cómo interpretar las escrituras. Hasta ahora no me ha dicho, no me ha dado las pautas cómo interpretar las escrituras. La pregunta es, ¿privada o inspiradamente? ¿Cómo hace Cristian Izquierdo? Si él dice privadamente, hasta la manija. Si él me dice inspiradamente, tengo que decir que soy inspirado, es un gran problema. Y no lo va a poder decir. Él no va a poder decir que es inspirado por Dios. Justamente, él no sabe que hidayas, que es la palabra para privado, que se puede traducir por su propia inspiración. Y Cristian Izquierdo justamente hace su propia inspiración, a menos que me diga que es inspirado Cristian Izquierdo. Entonces le hago la pregunta, ¿usted interpreta la Biblia por su propia inspiración o es inspirado? No me va a responder. No hay término medio. Si él me dice que es inspirado por Dios, si él me lo dice, entonces se entierra hasta la manija. Si él me dice que no es inspirado por Dios, es una interpretación que él hace. Entonces, cuando la Escritura está enseñando de interpretación privada, era lo que decían, por ejemplo, los padres apostólicos, que cada cual agarre los escritos y le interpreta a su antojo, sin dejando de lado ¿qué? A la iglesia, a la tradición, a lo que creían los primeros cristianos. Ahora otra cosa, fíjense que Cristian Izquierdo dice que la iglesia la interpreta privadamente. Él dice eso, ¿sí? Él dijo eso. Bueno, le voy a decir algo, me imagino que usted cree en la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra homoousios tampoco está en la Biblia. ¿Usted cree que Jesús tiene una sola sustancia con el Padre y el Hijo? Mire cómo hizo la iglesia. Si usted cree que la interpretó privadamente, entonces lo llevó a creer en un dogma infalible, a menos que piense que es infalible. Pero puntualmente, cuando usted dice que la iglesia supuestamente la interpreta privadamente, que eso es falso, el falso profeta la interpreta privadamente, sin inspiración, y es justamente lo que usted no me quiere responder, si usted la interpreta inspiradamente o privadamente. Y esta es la pregunta que le hice también a Carlos Blanco. ¿La interpreta privadamente o inspiradamente? No hay término medio. No me pudo decir cómo interpretar la Biblia, me llevó a con María. No me pudo decir cuáles son las pautas de pasos a seguir, me llevó con María. No me pudo decir cómo llegar a la sana doctrina, me llevó con María. No me pudo decir cómo hace él para entender la Biblia, me llevó con María. Yo le digo, Cristian Izquierdo, ¿cómo interpreta la Biblia? No porque la Inmaculada Concepción. Cristian Izquierdo, ¿cómo interpreta la Biblia? No porque María siempre virgen. No, dígame usted cómo interpretar la Biblia. No porque el Papa de Roma. Cristian Izquierdo, dígame cómo interpretar la Biblia. No porque los primeros concilios. Dígame, Cristian Izquierdo, cómo... Y ya cállate, que me desesperas. O sea, no puedes decirme, Cristian, cómo interpretar la Biblia. Entonces, si usted, por eso le puse en la pantalla, la interpreta privadamente, si me dice que sí, usted que dijo que la iglesia es falso profeta porque supuestamente para usted la iglesia la interpreta privadamente, entonces usted es un falso profeta también. Ahora, si usted me dice no, la interpreto bajo inspiración divina, si usted es inspirado por Dios, creo que ya acá terminamos el debate, si usted es inspirado por Dios. Entonces no pudo Cristian Izquierdo, no pudo decirme nada, no pudo refutar nada, vino aquí de gallito, vino de cancherito, como él dijo al principio, no me pudo probar cómo interpretar las escrituras, y yo sí se lo dije. Entonces, bueno, concluido, creo que podemos hacer la conclusión. Si quiere me puedo hacer una pregunta. Me gustaría que haga una ronda de preguntas. Sí, pero yo tengo que... Hágame una pregunta. Vamos a hacer una cosa. Usted me hace una pregunta, porque yo le hice varias preguntas en el debate y no me la respondió. Le hice 2 preguntas. Le dije que me dé las pautas según la sola escritura, cómo interpretar la Biblia, y no lo hizo. Le pregunté si es inspirado o no, y no lo hizo. Si lo interpreta privadamente o no, y no lo hizo. Entonces hágame una pregunta a usted y yo le hago una pregunta a usted. Y ahí creo que es justo para que incluyamos el debate. Me parece bien. Soy todo oído. Voy a formular mi pregunta. De hecho, te contesté en todo tiempo bajo el principio de la sola escritura y bajo el principio de la no contradicción. Algo que no tiene tu iglesia, privatizando la interpretación. Te voy a hacer mi pregunta. Que tú le vadas es tu problema, ¿no? Que tú le vadas es tu problema. Dame un fundamento bíblico, ya que recuerda que tu magisterio dice que están al servicio de la escritura para interpretarla y para poner las tradiciones. Si no sabes tu numeral,
pues te lo puedo decir en qué numeral está, que tu magisterio está subordinado y al servicio de la Escritura, por lo tanto va a ser tu deber magisterial probarme en qué se fundamenta, no sé si me escuchas. Lo escucho. Formule bien la pregunta, formúlela bien. Tómese su tiempo. Lo que pasa que como te vas, yo lo que quiero es que estés atento. Fui a buscar ¿me vas a citar el catecismo? Ok. Ya, perfecto. Entonces, quiero que me respondas, por favor, querido Jesús Ferreira, ¿en qué te fundamentas tú para decir que, aparte de Jesús y aparte del Espíritu Santo, en el cielo hay personas que pueden interceder por tus oraciones y llevarlas al Padre como cree la Iglesia Católica? ¿En qué rayos te fundamentas? Te escucho. Gente, Reír bueno, no argumenta, me cambió el tema. Bueno, le contesto. Me fundamento. Pregunta, tengo la libertad de responder y tú tienes el derecho de contestar. Responde, sin reír. Le contesto. ¿Sabe por qué le voy a contestar? Por una cuestión de caballerosidad. Porque la gente va a saber. La gente está sabiendo. La gente está viendo, Cristian Izquierdo, cómo usted, como un campeón, le voy a contestar. Pero la gente está viéndolo a usted. ¿Cómo usted me cambió ahora la comunión de los otros? Esto lo Betty Valenzuela, Rodrigo Calo Bernal, lo van a ver todos los apologetas, cómo usted me cambió el tema y se me está agotando la batería. Así que lo vea todo el mundo. ¿Cómo evitas de responder la pregunta? Le contesto. ¿Contesta? Lo fundamento ¿Cuál es tu fundamento? Bien, lo fundamento con la interpretación infalible que hace la Santa Madre Iglesia a través de la Escritura y la tradición. Ya se lo respondí. ¿Qué escritura? Punto. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? Eso es otro tema. No estamos hablando de la comunión de los santos. Usted me hizo la pregunta y se la aguanta. Ahora se la hago yo. Sin respuesta. Ahora toca mi réplica. Me toca preguntarle. No sea tramposo. Es pregunta, respuesta y réplica. No me puede responder. Es pregunta, respuesta y réplica. No, era una pregunta cada uno. No, señor. Era una pregunta cada uno. Está grabado. Señor. ¿No quieres replicar? Porque en mi tiempo no vas a tener derecho de replicar tampoco. Señor, ¿sí? Mire, le voy a mostrar pantalla para que usted vea que yo no te voy a replicar la respuesta, entonces tú tampoco tienes el derecho de replicar la respuesta que yo te voy a dar. ¿Correcto? No me quiere. Yo le contesté lo que preguntó. ¿En qué me fundamento? Me fundamento. No te voy a replicar. En la interpretación. No me diste ningún pasaje bíblico. No te voy a replicar. No. Usted me preguntó, no me preguntó qué pasaje. No me diste ni un solo versículo bíblico. Caíste en la ambigüedad de generalizar de dónde lo fundamentas porque no tienes nada. Esto pasa. Por eso yo con estas personas generalmente por eso te evitas debatir. Porque no tienes pantomima, cambian el tema. Por eso. Escuche, Cristian, no me haga silenciarlo, escuche. Usted me preguntó en qué me fundamento. Y no me diste ningún versículo bíblico. Usted me preguntó, Cristian. Y no me diste ningún versículo bíblico. Ninguno. Usted no me preguntó versículo. Usted no me preguntó versículo. O sea que tu magisterio falla, tu magisterio se equivoca cuando dice que sus tradiciones las fundamenta en la Escritura. Escuche, señor. ¿Verdad? Usted me preguntó en qué versículo. ¿Usted me preguntó eso? Te dije, ¿en qué principio de la Escritura te fundamentas para hablar de la intercesión de los santos? Retroceda, no. No me diste el versículo bíblico. Y yo te dije que tu magisterio dice que a la comunión de los santos se subordina a la Escritura. No me diste Escritura. No me diste ningún versículo bíblico. No pudo. Entonces no me diste, no, el que no fuiste fuiste vos, porque no me diste ningún versículo bíblico y la cara de vergüenza se nota. No me diste nada. Le voy a preguntar. No me diste ningún principio. Tranquilo. Pregúntame. Yo sí te puedo dar el principio de lo que tú quieres. Bueno, pero tú vamos a ver. No te puedes nada. ¿Viste cómo el principio de sola escritura se empodera sobre tu canal de YouTube y lo destruye? Escúcheme porque esto lo van a ver todos. Ahora va mi pregunta. Va mi pregunta. Los falsos profetas interpretan la Biblia sin inspiración divina, privadamente. ¿Usted la interpreta privadamente o inspiradamente? Escuche lo que le pregunté. No quiero que me responda
y me cantinflé, porque usted me hizo una pregunta puntual y yo se la respondí puntual. ¿Usted interpreta la Biblia por inspiración, seumnusto, exhalación del Espíritu Santo, por inspiración, como lo hacían los apóstoles, o usted lo interpreta privadamente? Lo escucho. Te voy a responder como lo respondió Agustín de Hipona cuando hizo su libro de Unitatis Ecclesiaste, capítulo 10. Tampoco se atreva nadie. ¿Me puedes dejar responder? ¿Sí? Tú has respondido lo que quisiste y respondiste de todo menos la Biblia. Ahora dame mi derecho de respuesta. Te voy a responder como lo respondió Agustín de Hipona en su libro de Unitatis Ecclesiaste, capítulo 10. Tampoco se atreva nadie a estar de acuerdo con los obispos católicos. Si por casualidad yerran en algo, si por casualidad contradicen en algo, de modo que su opinión se contradiga y se contraoponga a las sagradas escrituras. Entonces, tú me preguntas a mí esto, yo te respondo como Agustín de Hipona te responde. Basta que tú contradigas algo que está escrito en la Biblia, es basura todo lo que crees. Y eso prueba por qué no me pudiste responder mi pregunta. No utilizaste escritura. Yo sí te puedo utilizar escritura. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir en justicia, para ser del varón perfecto a la estatura de Cristo. Mi escritura es inspirada por Dios, no es inspirada por mí. Yo lo que hago es leerla y dejar que ésta me corrija. Tú no hiciste nada en este debate, no me diste Biblia y dijiste que el magisterio está en la guillotina porque la privatiza. Gracias por reconocer que el magisterio privatiza la escritura. Gracias. Pero vas a ser exhibido por todas las redes sociales porque no tuviste respuesta bíblica para mi pregunta. Y no sé si la vas a tener en algún momento. ¿Ves qué diferente es hablar tras bambalinas y qué diferente es enfrentarte cara a cara en un debate con una persona? Cero Biblia. Esto ya es personal. Entonces usted ya me está hablando y yo le voy a contestar. Porque usted me está hablando ya personal. ¿Ves lo que es bambalina? Como quieras. Si te ofende lo que te digo, depende de tu corazón. No pudo responder, gente. Ustedes lo van a ver. No pudo responder si es inspirado o privado. Punto. No pudo. Salió. Haz los memes que quieras. Pon los títulos que quieras. Interpreta como Agustín Hipona. Yo le pregunté cómo interpreta él y no sabe, gente. No sabe él, no sabe Winston Medina, no sabe Will Graham, no sabe Salvador Barragán, no sabe el doctor Enuel, no sabe el teólogo Responde. Los testigos de Jehová utilizan los mismos argumentos que él. Los testigos utilizan... ¿Sabes qué es lo chistoso? Que tú no sabes en qué principio bíblico se sustenta tu intercesión a los santos. Eso es lo más chistoso. Las escrituras. Entonces, mientras si nosotros tenemos versículos bíblicos donde sustentar lo que creemos, tú no pudiste ofrecer ningún versículo bíblico para sustentar tu intercesión a los santos. No lo hiciste, no lo tuviste, no lo tuviste. Pero Biblia, no tuviste principios, no tuviste principios. Bueno, y yo te pedí que saludar a la gente y yo saludo. Voy a mandar un saludo para todas las personas que leen la Biblia y que se fundamentan en la Biblia y que día a día dejan que la Biblia los corrija. Porque hay que decir una gran verdad, aprovechando que aquí está Antisectas y quiero ser un poco condescendiente a la causa que él trata de hacer, porque yo por una parte lo comprendo y por una parte quiero darle la razón en algo. Es correcto denunciar los movimientos sectarios neoevangélicos y neopentecostales que salen hoy en día, y he visto algunos videos de él, cómo los capta y cómo con justa razón sí puede decir que esto pues es una payasada. Sí, puedo estar de acuerdo por ese lado, ¿verdad? Cuando capta pastores pisando a los miembros, metiéndose en una tina y haciendo que tomen de él para que reciban la unción, esa es basura. O sea, si Antisecta se dio cuenta que esa es basura, yo también le puedo decir que esa es basura. En eso te doy la razón, ¿correcto? En eso no tengo nada que reprocharte, porque he visto videos que me han causado gracia, porque esos videos de estas sectas neoevangélicas no representan la teología que intentamos guardar mucho, ya sean presbiterianos o ya sean bautistas, no nos representan, ¿sí? Pero como yo soy bautista y no me considero un doctor en teología, pero sí te puedo decir de que, para terminar, ¿no? Para terminar, porque ya no quiero decir nada de lo que hemos hablado, entiendo por qué lo haces.
sigue buscando la verdad. Y mi saludo y mi último consejo en son de saludo para ti sería que la verdad siempre va a estar fundamentada en la escritura. Todo lo que tú tengas que no esté fundamentado en la escritura es basura. Por más de que las interpretaciones choquen con algunos, pero tiene que estar en la escritura, si no es basura. Eso sería mi saludo y mi consejo, mi despedida y mi consejo para tu persona. Bien, te voy a dar un consejo y te voy a saludar también. Bueno, está bien que Cristian Izquierdo quiera examinar las escrituras. El problema es que cuando se llega a una interpretación propia de la escritura. O sea, entiendo que Cristian Izquierdo, sin inspiración divina, sin ser infalible, llegue a lo que él cree que la Biblia dice. Pero bajo el mismo sustento, los testigos de Jehová, los adventistas creen lo que la Biblia... Hola. Tú estabas terminando tu Entiendo que Cristian, entiendo que Cristian tenga ese celo de querer saber lo que la Biblia dice, pero justamente con ese celo que despertó Russell, por ejemplo, para saber lo que la Biblia dice, con ese celo que despertó justamente Nelson Barbour para saber lo que la Biblia dice. Todos interpretaron la Biblia privadamente, y Cristian no me lo va a negar, que estos falsos maestros la interpretan privadamente. Entonces no queda término medio, no se puede, o se interpreta privadamente o se interpreta inspiradamente. Punto, no hay término medio. Y entiendo que él quiera interpretar la Biblia o decir lo que la Biblia supuestamente dice, y él cree que lo dice. Pero, ¿cómo puede alguien decir lo que la Biblia supuestamente dice si no me garantiza que es inspirado o que es infalible? Entonces ya deja de ser lo que la Biblia dice. Porque el lema del protestantismo es la Biblia dice. Todos dicen lo mismo. Y otra cosa que me gustaría que la gente sepa y entienda, que así como Cristian no pudo darme ningún argumento para cómo interpretar la Biblia, no lo va a poder hacer ningún protestante. Ninguno va a poder decirle a usted, para interpretar la Biblia haga esto en su casa, tome la Biblia en su casa, siga estos pasos en su casa y usted va a llegar a la verdad. Porque si él dice eso, quizás yo sigo esos pasos y sigo siendo católico. O quizás sigo esos pasos y termino adventista. O quizás sigo esos pasos y termino en otra secta. Y después, por último, sí, es verdad, denuncio a los neoevangélicos, neopentecostales, pero ¿saben qué? Justamente los neoevangélicos, los neopentecostales y todas las sectas interpretan la Biblia como Cristian Izquierdo, de una forma no inspirada. Eso pasa. Por eso yo acepté dialogar este tema con él. Y ustedes van a darse cuenta quién tuvo razón en este debate. Nada más. Bueno, un abrazo, Cristian. Bueno, solo quería terminar diciendo que te invito a un debate. Tú me invitaste a un debate, yo acepté venir, acepté la condición de que yo inicie, correcto. Así que, así como yo fui responsable con tu invitación, sí te escribí antes, pero no sabía que Cristian, no mientas, ¿sí? No mientas, no le mientas a la gente. Vamos a ser realistas. Vamos a ser, ¿a quién le estás mintiendo? Estás mintiendo, pará. Vamos a hacer, hay que decir la verdad. Vos me invitaste a un debate. Me invitaste a un debate. No me hagas mostrar las pruebas. Estoy aclarando, entonces, ¿sí? Yo te escribí primero, pero no sabía que eras tú, el de antisectas, ¿sí? No sabía que eras Jesús Ferreira. Me dijiste que sí. No sabía que eras tú. Ahora, así como yo vine aquí... Dijiste que sí. Además, ¿querés que muestre a la gente? No, bueno, puede ser que te haya dicho yo primero que sí. No, puede ser, no. Ahora estoy acá debatiendo con la verdad. El cristiano se tiene que manejar con la verdad. Vos bueno, me invitaste. Estoy acá, me has invitado a debatir, estoy acá debatiendo. No te invité. ¿Tú puedes venir a un debate conmigo también o vas a negarte? Y sobre un tema específico que yo elija, porque tú eligiste cómo interpretar la Biblia. Ahora yo te elegiría el tema si tú puedes probar la intercesión de los santos con principios bíblicos. Bien, te voy a responder. Si vos querés hablar de la interpretación, o sea, de la comunión de los santos con principios bíblicos, puramente bíblicos, ok, yo te lo acepto. No, escúchame, pero puedes utilizar los poderes de la iglesia, porque recuerda que nosotros tampoco porque ahí vamos otra vez. Claro, puedes utilizarlo, no nos oponemos a eso. Bien, mientras, obviamente, no contradigan la Biblia. No creo que utilices un padre de la iglesia que contradiga la Biblia, ¿no? Que sea un hereje, no creo. Una cosa es que contradiga la Biblia y otra cosa es que contradiga lo que yo interpreto de la Biblia. Vamos de vuelta a lo mismo. Eso es lo que vos no te das cuenta, que vos utilizás lo que no contradiga según tu interpretación de lo que la Biblia dice. No, lo que te apoya a ti. Si tú tienes algún padre de la iglesia que te apoye en todo sentido, utilízalo. Pero ese es el debate que te hago formal. Sí, o sea, hay que hablar verdad. Yo reconozco que te escribí primero, te invité a debatir, nunca recibí una respuesta, pero hay una gran verdad, no sabía que eras tú.
Yo cuando empecé a ver tus videos, recién me enteré, él es antisectas. ¿No sabías que era yo? No sabía que era. Yo sabía que te llamabas antisectas nada más. Y te escribí por ese email porque me dijeron que ese eras tú. Ni sabía si eras tú, ¿correcto? No sabías que era yo. Vos me asegurás que no sabías que era yo. O sea, ¿quién eras tú, el que sale acá en pantalla en este canal de YouTube? No sabía que eras tú. ¿No? ¿Sí? Entonces, yo te escribo sin saber si eres el con el que estoy hablando ahora. Y sucede algo curioso, querido Jesús, que jamás supe que el que salía por este canal eras tú, el que mismo que me dirigí. Ahora lo sé, y puedo reconocer que yo te escribí primero, pero el asunto es el siguiente. Yo sí acepté una invitación que previo, reconozco, yo también hice, hay que ser sinceros, yo también la hice, pero tú también... No estaba siendo sincero, entonces. No, estaba tratando de decir que para la invitación de hoy sí respondí, pero para la pasada sí reconozco que la hice. Correcto. Entonces, antisectas, Jesús Ferreira, así como yo entablé este debate contigo y yo comencé, aunque me opuse al principio, pero al final cedí para comenzar, tú también tienes la responsabilidad de venir a un debate conmigo y probar la intercesión de los santos con principios bíblicos y desde la patrística. Escúchame. Tienes la responsabilidad de hacerlo. Eso de cargarme, la única responsabilidad que yo tengo en la vida es atender a mi esposa, a mis hijos, darle de comer. Es la única, y ser un buen cristiano. Las responsabilidades básicas. Entonces no me cargues responsabilidades que no tenés derecho a... Y esto quiero que la gente sepa. La gente tiene que entender que nadie tiene por qué obligar a otro cargar responsabilidades. Ahora vos me estás invitando a un debate formal sobre la comunión de los santos. Bueno, ok, te voy a responder. Cambio la palabra. Bien. No voy a utilizar responsabilidad. Te voy a decir bien. El debate de forma formal, ¿lo aceptas? Sí, te estoy invitando. ¿Me estás invitando o me estás obligando? Te estoy invitando. Bien. Le digo a la gente, cuando yo considere aceptar el debate con Cristian Izquierdo, le voy a hacer llegar a Cristian Izquierdo si acepto o no acepto el debate. ¿Está bien? Perfecto. Simplemente eso. Voy a esperar que sustentes con la Biblia, la intercesión de los santos, y con cualquier otro documento extrabíblico ese evento. ¿Sí? Bien, a ver si no caes en el principio de la no contradicción. Bien, ahí tiene mi respuesta. Cuando yo considere, recuerden, debatir con Cristian Izquierdo, le voy a hacer llegar el mensaje. Cuando yo considere. Esperemos que tu respuesta de considerarlo sea sincera y concreta. ¿Sí? Bien, gracias por tu invitación. Si lo considero, sí. Bien. Ok, depende de tu objetividad y de tu responsabilidad. Ahora sí, tus palabras tienen que ser responsables. Usted no me va a cargar responsabilidades. No, la responsabilidad es objetiva e íntegra en la vida de una persona, tanto en sus palabras como en sus hechos. Las responsabilidades íntegras son ser un buen ciudadano, un buen cristiano y hacerse cargo de la familia. Eso es íntegro. Así serías hipócrita, porque si tú eres bueno solo con tu familia, pero eres una persona que insulta por redes sociales a todo el mundo, no me va a enseñar a mí responsable de tus palabras, es pura hipocresía. Escúchame, no me va a enseñar integridad a mí, que es justamente yo soy el que no participa. Escúcheme. Si no puedes ser responsable con lo que sale de tu boca, es pura hipocresía. Soy yo el que no saca de contexto padres apostólicos. Saludos. Nos vemos. Padres apostólicos. Bueno, ser responsable con lo que tú hablas con tu boca y probarás lo